Pareciera mágico cuando nosotros empleamos nuestras palabras de manera adecuada y vemos cómo recibimos lo que estamos deseando y buscando. Vamos a experimentar, ¿qué le parece? Vamos a repetir 3 veces, en 3 ocasiones, la frase que yo le voy a dar el día de hoy, porque es la vibración, la frecuencia adecuada para esta semana del universo. Vamos a repetirlo en este día y podemos hacerlo a lo largo de esta semana. Así es que vamos a empezar con el signo de Aries. Mi querido Aries, actúo con justicia. Vamos a repetir 3 veces en 3 ocasiones esta frase porque esta semana vamos a tener temas de justicia, temas legales, en donde, bueno, vamos a ver alguna serie de trámites y cuestionamientos que pueden en un momento dado ayudarnos. Así es que actúo con justicia para que se abran los caminos del bienestar, Tauro. Todo en mi entorno es positivo, Tauro, y es que mira, tenemos que aprovechar. El universo te va a enviar un montón de energía positiva. Si nosotros abrimos las manos y potenciamos esta energía, todo en mi entorno es positivo, bueno, pues vamos a ver cómo esta energía se va a mantener de forma grande, va a crecer en nosotros y nos va a potenciar. Géminis. Agradecer es lo más importante para que podamos potenciar una energía. Así es que el decreto para ti, Géminis, es: agradezco lo que recibo, pero mucha atención, recibes lo que tú has sembrado. Así es que tienes que tener muy en claro esto en tu mente para que puedas agradecer lo que recibes, que a la vez te estás agradeciendo a ti mismo. Así es que en este sentido vamos a ejercer este decreto el día de hoy. Cáncer. Libero los problemas fácilmente. Y es que mira, Cáncer, es inevitable que en esta semana tengas que resolver algunas circunstancias. Mira, no los veas como problemas. Mejor, mira, vamos a verlo, ¿qué te parece? Como una circunstancia, como una situación. Entonces, libero los problemas fácilmente y de esta manera nuestra mente empieza a trabajar para que de forma sencilla, rápida, práctica, logremos superar cualquier circunstancia que puede estar en un estado negativo el día de hoy. Porque así es la vida, así es que vamos a continuarnos. Leo, el universo me ayuda. Y esto, Leo, porque van a ver ángeles, seres de luz, van a ver seres que están interesados en tu bienestar, porque de tu bienestar depende de que se arme una secuencia en cadena para que todos logremos estar en un bienestar común. Así es que es importante que cuidemos que el día de hoy estés muy bien y esta semana sea genial. El universo me ayuda. Virgo. Todo fluye. Hay problemas que revisar, situaciones en las cuales tenemos que analizar, dar nuestro punto de vista, crear un enfoque positivo, tal vez hacer algunos cambios, ajustes. Entonces, bueno, necesitamos que todo fluya en nuestra vida. Así es que ese va a ser tu decreto y tu visualización. Libra. Agradezco y fluyo en el éxito, porque el universo tiene preparado para ti a lo largo de esta semana éxito, sí o sí, hay que potenciarlo, mi querido Libra, para que este pueda venir de forma fuerte, pueda venir contundente, pueda arrasar con todo y de esta manera obtener el éxito que tú deseas. Escorpio. Transformo mi vida porque, Escorpión, en tus manos está hacer los cambios necesarios. A veces pensamos que son grandes los cambios que tenemos que hacer para lograr grandes efectos y no es así. A veces pequeños cambios, pequeños ajustes, pequeñas transformaciones progresivas pueden generar una transformación enorme y a futuro. Por favor, confía en ti. Sagitario. Ay, mis tocallitos de signo, que te cuento. Mira, nos encanta el trabajo, nos gusta estar bien, nos gusta hacer lo que hacemos. Yo particularmente disfruto cada instante de mi trabajo. Pero bueno, esta semana va a ser bastante intensa, así es que tengamos bien nuestra agenda, anotemos bien nuestros tiempos, organicémonos perfectamente para que nos vaya de maravilla. Me enfoco y trabajo. Capricornio. Soy la acción correcta porque vas a tener que tomar acciones, decisiones, hacer una guía, una dirección hacia algo que tú quieres para el crecimiento, para el desarrollo. Así es que soy la acción correcta. Este será el decreto que va a permitir guiarte, dirigirte por el camino adecuado, simplemente empleando la inercia que ya traes. Acuario. Todo me favorece porque, acuarianos, el éxito, el bienestar, la abundancia, la prosperidad está dirigido hacia ti. Así es que, bueno, cuando tenemos esta energía hay que potenciarla, tomarla de la mano de manera fuerte, intensa, contundente, llevarla hacia el punto adecuado, energético, para que todo fluya de manera perfecta. Y nos vamos con el signo de Piscis. Pececillos, la energía universal me ayuda.
créeme que la energía espiritual, la energía divina, la energía del universo está a favor tuyo. Así es que, mira, Piscis, por favor, vamos a aprovecharlo. La energía universal me ayuda. Recuerde, señor, señora, que el secreto está en ¿qué? En mantener siempre una actitud positiva. Siempre pasan cosas, eventos que no son tan agradables. Cuando esto sucede, una sonrisa de oreja a oreja y todo va a ir de manera perfecta. Y señor, señora, si ustedes tienen niños, la información que sigue yo sé que va a ser muy importante para ustedes y con esta época de calor, bueno, Pamela nos va a decir qué es lo que continúa. Recuerde que lo que cree, eso es lo que está creando.